ninguna idea, ninguna práctica, ningún sacrificio y futuro más en la Es el momento, ahora, en una nueva crisis, del relanzamiento de las ideas que hemos intentado representar siempre. Estas son las palabras que Paco en 2008 en una conferencia dijo en Córdoba. Unas palabras que se pronunciaron en un tiempo ya prácticamente casi lejano, pues parece que vivimos en una locomotora que va a 300 km/h. Cuando este sistema cruel y despiadado mostraba más que nunca sus garras y dientes feroces cual bestia que devora todo lo que encuentra a su paso, devora a hombres, devora a mujeres y devora a los niños y hasta su propia existencia. Remontándonos a casi un siglo de historia, generaciones tras generaciones, que por las propias contradicciones que nos enseñaron y les obligó a aprender este sistema, a fuerza de la explotación máxima, se unieron en luchas para conquistar todo un mundo. En ese camino se encontraron con unas ideas que formularon en la práctica la posibilidad de esos cambios. Estos explotados, hijos de la desigualdad y la miseria, acogieron y abrazaron las ideas de los partidos comunistas, formados por vanguardias de conciencia, de ímpetu, de unidad de clase, de pasión política transformadora, de realidad y de reivindicación. Todos juntos, todos uno. A través de las circunstancias, pelearon de la mano, pelearon en las más feroces luchas, desde la sangre a las movilizaciones más pacíficas. Se organizaron y combatieron de la forma más firme, más pura. Se pusieron al servicio de sus hermanos, camaradas y construyeron programas, armas ideológicas de enfrentamiento y de creación. Y es aquí donde reside nuestro sino, en la creación. Dejemos atrás las ataduras, los miedos, las tensiones y las repelencias a los hoces y los martillos. Es hora de buscar la estrella y cobijarse bajo su esplendor, del que fue, el que es y el que vamos a seguir prendiendo hasta conquistar la llama de la revolución y de la transformación. Aquí tenemos a unos fieles camaradas y contamos con generaciones que han pasado por diferentes luchas en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Empezamos con Luis García, secretario general de la Juventud Comunista del País Valenciano. Cuenta parte de su historia al fiel servicio de la juventud. La juventud que es necesaria, que garantiza y demuestra que las ideas y los hechos siguen vivos. Y debo decir que solo es uno el que está aquí sentado, porque dichosa la juventud que cubre por miles el Estado español. Hijos recientes de un país e hijos recientes que despiertan hacia el futuro. Javier Parra, secretario local de la agrupación del PC Sargento Fabra de Paterna, ferviente camarada, dispuesto en la lucha, arremangado y comprometido con el partido al que representa. Su generación, la generación que podríamos llamarla la generación de la promesa de aquellos pues, que iban a ver un mundo mejor, un mundo más suave y alejado de la explotación, y que solo ha demostrado ser el telón de una obra magistral de teatro, de ese puro teatro. Gracias a él y tantos otros camaradas que demuestran que esta generación no es la perdida y que ha adquirido la capacidad que en el día a día de despertar su quietud para enfrentar al sistema. Y por último, presentaré y dejaré en vuestros brazos a Francisco Frutos, la línea de la experiencia y de la sabiduría que debe seguir a nuestro lado, viva, firme y luchadora. A sus espaldas acumula la objetividad y la fuerza de los años. Secretario general del PC durante 11 años,
defensor de la línea leninista en debate abierto y defensor de las tesis de la reconstrucción que nos traen hoy aquí. Y cierro esta presentación con una de las frases más preciosas, bajo mi juicio, que dejo a vuestro juicio en este caso, que dice: es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real y de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Así que sin alargarme mucho más, os dejo con este acto de la reconstrucción del PP. Camaradas, se me oye bien, ¿no? Camaradas, antes de nada, bueno, bienvenidos a la Casa del Pueblo de Paterna en esta calurosa tarde de junio para hablar de la reconstrucción del Partido Comunista. Hablar de la reconstrucción del partido puede ser percibido de dos maneras. Una, como un fantasma que se agita, que amenaza, que cuestiona un estado de cosas y de intereses. Un fantasma que espanta a partes iguales tanto a la derecha como a esa falsa izquierda que siempre ha tenido como referente negativo al PC. Y otra, como una ilusión, como una necesidad histórica de los comunistas españoles para recuperar una herramienta de transformación social y de lucha para afrontar con éxito la titánica tarea que nos ocupa de derrotar al capitalismo. Es un placer, por supuesto, contar en este acto con el camarada Francisco Frutos, quien sin duda va a conseguir exponer la cuestión de la reconstrucción con la perspectiva que le da haber sido protagonista o coprotagonista en los momentos más importantes de la historia del Partido Comunista de España en los últimos años. Mi intención en este acto es doble. Por un lado, es ser muy breve, porque aquí en Paterna me tenéis ya muy oído, y por otra parte, hacer una pequeña exposición sobre la cuestión de la reconstrucción del partido desde el punto de vista de una agrupación local, como es el caso de la agrupación de Paterna. Una agrupación que hace apenas 2 años y medio no existía y que hoy no solo existe, sino que crece a buen ritmo, que crece de una manera sólida y que lucha y se organiza con los vecinos de Paterna que no se resignan ante la actual situación. Una situación que desde luego tenemos que abordar con unidad en lo externo y con unidad, por supuesto, en lo interno. Pero nos estaríamos engañando si esa unidad no la forjáramos con el debate sereno, con el debate sincero, con el debate profundamente democrático entre los militantes del partido y también con los simpatizantes. Y es que, en primera instancia, el eje sobre el que creo que debe girar la reconstrucción del partido, la consolidación de un partido activo, de un partido organizado en las luchas, en el conflicto social, deben ser las agrupaciones. Es ahí donde está el grueso de la militancia comunista. Es ahí donde se va a entablar, al fin y al cabo, el contacto con el pueblo, con los vecinos. Es ahí donde en la mayoría de los casos no se entiende ni se quiere entender de los entresijos en las cúpulas y de las luchas por el poder. Es ahí, en las agrupaciones, donde reside lo más noble de la cultura política del Partido Comunista, de la cultura de la abnegación, de la cultura del desinterés, de la concepción de un modelo de partido y de la concepción de un tipo de camaradería. No suelen estar ahí en las agrupaciones los grandes intelectuales, que evidentemente los hay, sino los que pegan los carteles, los que se parten la cara en las huelgas generales, los que participan a veces de una manera natural e intuitiva en los movimientos sociales que van surgiendo y que se van impulsando. Por eso es de vital importancia dotar a las agrupaciones locales de organización, de formación, de audacia, para dirigir los procesos. Eso es fundamental si queremos entender lo que realmente significa reconstruir el PC. Y son estas líneas sobre las que hemos intentado trabajar en la agrupación Sargento Fabra de Paterna desde su renacimiento el 10 de noviembre de 2010. En este tiempo, por supuesto,
nos hemos equivocado en algunas ocasiones. Y nos hemos equivocado cuando hemos hecho análisis incorrectos de nuestras fuerzas, cuando a veces hemos intentado asumir tareas para las que no estábamos preparados suficientemente, pero ha sido precisamente esos errores y esa debilidad la que nos ha hecho ir haciéndonos fuertes. Equivocándonos, hemos sabido cómo hay que hacer las cosas y cómo no hay que hacer las cosas. Equivocarse es necesario y equivocarse es inevitable cuando se trabaja y cuando se trabaja mucho. En base a los análisis de la situación y de la sociedad de Paterna, y por supuesto en un contexto nacional y en un contexto internacional, pues hemos elaborado una serie de unas líneas de trabajo que son actualmente sobre las que está trabajando esta agrupación. Por un lado es este espacio, es una de las líneas más importantes, estratégicas en la que estamos trabajando, en la Casa del Pueblo, en este espacio, un espacio que nace con la intención básicamente de abrirse al pueblo y de facilitarle al pueblo los recursos necesarios para organizarse, para que se organice en sus luchas, para apoyar los movimientos sociales, para fomentar movimientos sociales. Un centro que al fin y al cabo haga como centro coordinador de las luchas, como germen de la construcción del socialismo. Un lugar, por supuesto, desde donde construir socialismo. Desde abajo se tiene que construir el socialismo. Un centro desde, como digo, organizar nuevas iniciativas. Iniciativas como, por ejemplo, la Radio del Pueblo. Una radio que desde hoy emite a través de... Bueno, desde hace un par de semanas, pero esta es la primera emisión en directo que hacemos, se está haciendo en estos momentos y que ha sido una iniciativa del camarada Ricardo, a quien creo que hay que agradecerle el gran trabajo que está desarrollando y que es también una radio, un espacio de participación para los movimientos sociales del municipio, para los colectivos y para todo aquel que tenga algo que decir. La segunda línea en la que estamos trabajando es la organización, el reforzamiento, el fortalecimiento del trabajo orgánico, el debate democrático, la lealtad, la unidad de acción, la formación de cuadros, o como decía Gramsci, la creación de capitanes. Tenemos que crear capitanes. Es más fácil formar un ejército que formar capitanes. Tanto es así que un ejército ya existente, si se queda sin capitanes, se destruye. Pero sin embargo, si tenemos un grupo de capitanes con las cosas claras y coordinados, no les cuesta crear un ejército. En tercer lugar, estamos trabajando por el empoderamiento del pueblo, por el empoderamiento popular, por el empoderamiento social, por el empoderamiento cultural, democrático, económico. Ahí están, por ejemplo, iniciativas como la moneda local, como el fomento del cooperativismo, como la creación de redes de solidaridad que vamos a empezar a poner en marcha. Y en cuarto lugar, la iniciativa que se presentó la semana pasada y que echará a andar en las próximas semanas, la Misión Barrio Adentro. Una iniciativa con la que el partido, de la mano de Esquerra Unida, de la mano de simpatizantes y vecinos de Paterna, va a trabajar directamente en los barrios, extrayendo de esos barrios información de manera continua para que tengamos un análisis real y de primera mano de cuáles son los problemas de los vecinos, de cuáles son los problemas del pueblo y de cómo actuar con los mecanismos oportunos que consideremos en cada caso sobre cada problema. Camaradas, si queremos que la reconstrucción del Partido Comunista de España no sea solo un concepto, debemos conseguir que funcionen todas o el mayor número de agrupaciones locales del partido, que donde no existan, se creen, que donde existan 3 camaradas sin agrupación, se cree un comité local, se cree una agrupación, se impulse una agrupación, que fue al fin y al cabo lo que hicimos aquí en Paterna. Hace 2 años yo tenía 5 teléfonos con los que empezar a trabajar y ahora, pues bueno, somos 20 afiliados, pero hay muchos simpatizantes, mucha gente joven y estamos seguros que en los próximos años seguiremos creciendo. Las agrupaciones tienen que tener vida propia independiente de los movimientos en los que estén participando, independiente también de Izquierda Unida, pero por supuesto con lealtad a Izquierda Unida, haciendo que el proyecto político de Izquierda Unida tenga éxito,
que Izquierda Unida tome el poder, pero sin olvidarnos que las agrupaciones locales y que los órganos del partido tienen que tener sus propios planes de trabajo, tienen que lanzar sus propias iniciativas y, por supuesto, tienen que hablar con voz propia, no a expensas de otros movimientos. Tiene que, por supuesto, trazar sus propias estrategias a nivel local, promoviendo nuevos movimientos sociales, fortaleciendo los movimientos sociales que ya existen, fomentando los frentes de lucha unitarios con la gente y con la gente que lucha. Por eso, la existencia de comités locales, funcionales, activos en todas las agrupaciones, que se reúnan como tal de manera habitual, son fundamentales si queremos un partido activo, organizado e implicado en el conflicto social. Las movilizaciones que se están produciendo en toda España, en toda Europa, también a nivel local, nos tienen que servir para crear organización, por supuesto, para reforzar esos frentes unitarios, para ir incorporando nuevos militantes al Partido Comunista, ir formándolos, para ir tejiendo al calor de esa lucha también redes de solidaridad y resistencia y acción. Si queremos crear un gran bloque social y político como defiende el Partido Comunista de España, también a nivel local, debemos trabajar para reforzar las estructuras del partido, para reforzar su solidez ideológica, la formación de sus cuadros, al tiempo que, por supuesto, trabajamos para aligerar las estructuras de esos frentes unitarios, incluido Izquierda Unida. Izquierda Unida es un movimiento político y social, no es un partido. Tenemos que trabajar para convertir realmente Izquierda Unida en un instrumento ágil, participativo, donde cada vez haya más gente que se identifique con su programa porque participe en la elaboración de su programa, que sea ágil para adaptarse a las circunstancias, y eso normalmente no es fácil para un partido con una estructura clásica. Y con esta perspectiva trabajamos en esta agrupación, con esta perspectiva trabajamos en Paterna, tratando de demostrar que era falso eso de que la hoz y el martillo restaba, como muchos nos trataban de convencer y como muchos nos han tratado de convencer desde los últimos años, demostrando que solo con un partido comunista fuerte, unido y con las cosas claras, es posible generar un movimiento amplio que vaya en la dirección correcta y sabiendo que probablemente no seremos nunca mayoría en los movimientos, pero que no se nos olvide y siendo conscientes de la extraordinaria fuerza cualitativa de las minorías comunistas. Y para finalizar, y para dejar paso al camarada Luis y después al camarada Paco, permitidme hacerlo con dos breves llamamientos. El primero, dirigido a las mujeres del partido. Camaradas que en muchas ocasiones, demasiadas, no son valoradas lo suficiente, pero que en la mayoría de los casos tienen una capacidad de organización y dirección y una sensibilidad extraordinarias y que deben ser puestas en valor por todos y cada uno de los militantes de este partido. Algo que, como digo, en ocasiones no se tiene lo suficientemente en cuenta. A nuestras pasionarias, deciros que este es vuestro momento. Al igual que es el momento de los que pegan los carteles, de los que se parten la cara en las huelgas generales, de los que dedican la vida a este partido sin esperar nada a cambio, de los que dedican su vida a la causa comunista. Este es el momento de los camaradas a los que Manuel Sacristán denominaba con cariño y admiración la plebe política comunista. Nada más. Buenas tardes, camaradas. Yo, en primer lugar, como siempre, quería agradecer a los camaradas de Paterna que hayan contado con la Juventud Comunista. Una vez más, siempre es un placer venir y compartir una tarde o un día con los camaradas, ¿no? Además, obviamente, si con eso se nos permite pues, compartir acto con un camarada como Paco Frutos, que tenemos aquí con nosotros, pues aparte de un placer, también se convierte en un honor, ¿no? Para la Juventud Comunista. Bueno, yo en principio voy a hablar de un poco de cuál ha sido la experiencia en el proceso de reconstrucción de la Juventud Comunista del País Valenciano, que empezó en su primer congreso en el año 2006 y que dimos por finalizado el diciembre del año pasado, del 2012, en nuestro cuarto congreso, ¿no?
Bueno, desde el año 2000-2001 aproximadamente, en el País Valenciano el PCPV no tenía organización juvenil, y entonces, alrededor del año 2004-2005, dos pequeños grupos de camaradas de la ciudad de Valencia y de la ciudad de Alicante pues se pusieron en contacto con el planteamiento de reconstruir la organización juvenil del partido a nivel del País Valenciano, ¿no? Tenían claro que el partido tenía que contar de nuevo con una organización juvenil que acogiera en su seno pues, a todos los camaradas que tenían que ir formándose para en un momento dado pasar a reforzar al partido. Y tenían claro que se tenía que trabajar muy duro, ¿no? para conseguir este objetivo, ya que estamos hablando de levantar una organización desde cero. Obviamente eso, la buena intención estaba ahí, pero eso solo, como en todas las cosas en la vida, no basta, ¿no? Y aparte de tener la buena intención, pues había que ponerse manos a la obra y decidir cómo íbamos a emprender la tarea de la reconstrucción de la JCPV. Ese proceso de debate se dio en torno a lo que fue nuestro primer congreso, ¿no? Y obviamente en cualquier organización comunista hay cosas que se tienen que tener muy claras, ¿no? En un primer lugar, cuál es el plano teórico, ¿no? Ideológico en el que nos movemos los comunistas, y por otro lado el plano organizativo. Aparte de, como ya he dicho, pues un trabajo duro que obviamente no puede ser solo, no puede residir solo en los tiempos libres, en el tiempo libre de los camaradas, sino en la cotidianidad, en el trabajo, en los estudios, en el barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, explico un poco cómo se planteó, cómo hemos ido planteando en la juventud estos dos planos, ¿no? El plano teórico, bueno, en primer lugar, este plano es un plano al que nosotros siempre le hemos dado muchísima importancia. De hecho, es nuestro campo principal de trabajo, por así decirlo, en tanto en cuanto nos consideramos una organización de formación de cuadros para el partido, ¿no? Por eso la formación es la columna vertebral de las juventudes en todos los niveles, ¿no? Desde los colectivos de base hasta los órganos superiores y demás. No estamos hablando de estudiar pues, a los clásicos del marxismo, a Marx, a Engels, a Lenin, para aprendernos sus frases de memoria, ¿no? Y repetirlas como loros. Todos creo que sabemos que eso no es estar formado, sino de aprender a utilizar lo que es el marxismo-leninismo para lograr establecer un análisis certero de la realidad, ya que para incidir en ella pues, se debe conocer a la realidad, que por ahí hay algunos que parece que eso no lo han llegado a entender y hacen estupendas formulaciones teóricas pero que no concuadran con la realidad, ¿no? Para entender, como he dicho, la realidad desde los aspectos más grandes, como pueden ser pues, las grandes reformas a las que se nos está sometiendo, los movimientos que se están llevando a cabo contra las clases populares desde la Unión Europea o desde el Gobierno de España, pero también hasta los más pequeños, ¿no? Que pasa en nuestras ciudades, que pasa en nuestro centro de estudios, en nuestro centro de trabajo y demás. Obviamente nosotros desde el principio nos consideramos una organización marxista-leninista, ¿no? Y obviamente no voy a explicar en profundidad lo que significa para nosotros el marxismo-leninismo, pero vamos, básicamente se consideró en su momento que el núcleo teórico del marxismo estaba totalmente vigente y que las aportaciones de Lenin, tanto en el plano teórico como en el organizativo, pues son fundamentales para que una organización comunista desarrolle a día de hoy, en pleno siglo XXI, su trabajo y pueda alcanzar sus objetivos, ¿no? En primer lugar, por las aportaciones de Lenin a la teoría marxista, ¿no? En la época de mayor desarrollo del capitalismo, lo que él denominó pues, la época del imperialismo, ¿no? Que al mismo tiempo él caracterizaba como la época de la revolución proletaria, en el sentido de que las contradicciones del capitalismo se han acrecentado tanto con el brutal desarrollo de las fuerzas productivas que se ha dado en el último siglo, que obviamente las condiciones objetivas para que la revolución se dé hoy mismo son incluso mayores que en 1917 cuando la realizaron los trabajadores rusos. Otra cuestión es la ausencia de lo que Lenin llamaba el factor subjetivo, ¿no? Que sería el partido político de la clase trabajadora, el Partido Comunista, ¿no? La historia del siglo XX y del siglo XXI creemos que ha ratificado en su totalidad las tesis
marxistas-leninistas. Y por otro lado, obviamente las aportaciones de Lenin son muy importantes en el plano organizativo, ¿no? Él, como respuesta a la degeneración que estaban sufriendo los partidos de la Segunda Internacional, pues formuló todas las tesis organizativas que condujeron a lo que se denominó partido de nuevo tipo, ¿no? Los fundamentos organizativos de los partidos que después conformaron, de los partidos comunistas, que después conformaron la Tercera Internacional. Ahí ya pasamos al tema del plano organizativo, de cómo nos hemos planteado en las juventudes cuál debía ser la organización de nuestras estructuras y tal. En el primer congreso pues había diferentes visiones, ¿no? Habían diferentes opciones y después del debate político pertinente consideramos que precisamente estas formulaciones de organización leninistas eran las que mejor se podían adecuar a lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Y obviamente adoptamos lo que se denomina pues, el modelo de centralismo democrático, que explicado así a grandes rasgos, pues básicamente es dar la máxima libertad a la hora del debate político, respetar obviamente todas las posiciones que se encuentren, está claro, dentro del marco político y organizativo de la organización, pero después de tomar la decisión, pues obviamente aplicarla de forma unitaria, ¿no? Es decir, en un debate democrático, cuando se garantiza la participación de toda la organización, pues es lógico exigir que toda la organización se someta a la decisión de la mayoría, ¿no? En otro aspecto podría ser poco democrático, pero si realmente el debate ha sido abierto, ha sido igualitario para toda la organización, pues lo normal y lo beneficioso para la organización es que después del debate la unidad de acción sea la única forma de actuar de todos los camaradas. Nosotros en nuestro documento establecemos 3 principios organizativos, ¿no? Que hemos ido desarrollando a lo largo de este proceso y que hoy en día siguen vigentes. Uno es el principio de dirección colectiva en todos los órganos, en todos los planos de la organización. Ninguna decisión corresponde a una única persona, ¿no? Todos los órganos son colegiados. Por otro lado, el principio de rendición periódica de cuentas al que se somete toda la organización. Los órganos inferiores deben dar cuentas, deben dar explicaciones de cuáles son sus acciones a los órganos superiores, pero obviamente de la otra manera, a la inversa también, ¿no? Los órganos superiores constantemente tienen que dar explicaciones a los inferiores de cuál es su acción, de si están alcanzando los objetivos políticos y demás. Otro es el principio de la unidad de acción del que ya he hablado antes, ¿no? Y bueno, nosotros siempre, si hemos logrado finalizar nuestro proceso de reconstrucción, que como he dicho, pues dimos por acabado en el último Congreso de las Juventudes, es principalmente porque hemos aplicado otras dos cuestiones que se derivan del modelo de organización leninista, ¿no? Una es la autocrítica. Esto yo ya sé que mucha gente dice ser autocrítica, que eso lo soporta todo papel, pero realmente la autocrítica no está a la orden del día en muchas organizaciones y demás, ¿no? La autocrítica que precisamente nos permite convertir los errores, que como toda persona, toda organización, que al fin y al cabo es un conjunto de personas, pues cometemos, ¿no? En la historia de nuestra reconstrucción, pues obviamente hemos cometido errores, pero precisamente la autocrítica es la que nos permite convertirlos en avances, ¿no? Porque nos permite no volver a tropezar en la misma piedra, cosa que, por cierto, también estamos bastante acostumbrados a presenciar. Bueno, todo esto estaba claro, ¿no? Pero obviamente, como he dicho antes, pues teníamos que trabajar muy duro allí donde no teníamos colectivos, allí donde habían pocos camaradas, pues el trabajo ha sido verdaderamente duro, ¿no? Trabajo semanal, reuniones todas las semanas, actos, pegadas, bueno, todo este tipo de cuestiones que solemos hacer, ¿no? En las agrupaciones que más o menos pues, se mueve el partido, las juventudes y demás. Trabajando en los movimientos sociales, por supuesto, intentando trabajar en el sindicato. Nosotros tenemos una limitación objetiva, que es que la mayoría somos estudiantes y claro, estamos muy limitados en ese aspecto, pero sí que le damos bastante importancia a lo que es el movimiento obrero. Y bueno, pues de esos dos pequeños grupos de camaradas de las dos grandes ciudades del país valenciano, ahora mismo pues estamos en una situación mucho mejor, ¿no? Que nos demuestra que nuestros planteamientos, los esfuerzos de todos estos años sí que han valido la pena. Tenemos ahora, pues creo que son 8 colectivos,
de esos dos pequeños que teníamos. Y bueno, a nivel de militancia y de formación de cuadros, pues la cuestión ha avanzado muchísimo, ¿no? en estos años. Obviamente desde el principio nosotros tuvimos como uno de nuestros principales objetivos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a lo que es el proceso de reconstrucción del TC, que por supuesto es una de nuestras prioridades, ¿no? Siempre fue una necesidad reconstruir el TC, fortalecer al partido de nuevo, pero yo creo que todos compartimos que ahora en esta tesitura en la que nos vemos inmersos a nivel económico, a nivel político, a nivel social, es una necesidad más que nunca, ¿no? Yo creo que de esta crisis se pueden sacar cosas, normalmente siempre lo decimos, cosas positivas, ¿no? Esta crisis ha demostrado que todos aquellos que hablaban hace 20 años del fin de la historia, del fin de la lucha de clases, de que los partidos comunistas ya no tenían sentido de existir, de que nos teníamos que disolver, pues la crisis les ha estampado sus teorías en la cara, ¿no? Y ha demostrado que son totalmente erróneas. Y si de algo ha servido la crisis, que obviamente está siendo apoteósica, ¿no? Para la clase trabajadora, para los sectores populares de la sociedad, es para que ante amplias capas de la población el capitalismo haya perdido su careta, ¿no? Esa careta que se nos vendió tanto en este paréntesis que ha sido lo que se conoce como el estado del bienestar, y ahora volvemos pues, a situaciones que recuerdan a otros tiempos, ¿no? Y no es que nos recuerden, es que están volviendo otros tiempos y la explotación está volviendo a ser lo que siempre fue, ¿no? Y que el capitalismo y su democracia están convirtiéndose de nuevo ante los ojos de la sociedad en todo lo democráticas que fueron siempre, ¿no? Aunque ya digo que este paréntesis del estado del bienestar que surge de la Segunda Guerra Mundial pues ha sido un poco un elemento de gran confusión para la clase trabajadora. Obviamente para nosotros reconstruir el PC significa pues todo lo que ha dicho el camarada Parra, ¿no? Obviamente tenemos claro que el partido tiene que ganar gente, pero ganar gente no es la condición para que el proceso de reconstrucción llegue a buen puerto. Lo que tenemos que hacer entre todos los camaradas del partido, todas las organizaciones del partido, es fortalecer la estructura organizativa del mismo, a nivel de barrio, a nivel de pueblo, a nivel de país valenciano, a nivel de todo el Estado español, para que el partido pueda acometer las tareas que siempre fueron suyas, ¿no? Tenemos que mejorar la ligación con los movimientos sociales, y sí que es cierto que el partido tiene mucha relación con los movimientos sociales, somos muchos camaradas los que trabajamos en los movimientos sociales, pero tenemos que mejorar mucho, ¿no? Y por supuesto ahora hay mucho debate sobre los movimientos sociales, sobre la postura que debe tener el partido. Yo creo que, bueno, algunos igual me llaman ortodoxo, pero ya está todo escrito, ¿no? Yo creo, y la cuestión es simple. En los movimientos sociales el partido no puede ni decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Porque eso sería ponernos a la zaga, y podríamos caer en posturas pues, ciertamente oportunistas, pero tampoco podemos situarnos muy por delante, ¿no? Pensar que el nivel de conciencia de los trabajadores, de los sectores populares de la sociedad es el mismo que el nuestro, porque si no, pues haríamos formulaciones teóricas que nadie entendería, haríamos propuestas con las cuales quedaríamos como locos y nos convertiríamos en una secta. La cuestión es estar en relación con ellos y conseguir ser el referente para todos esos activistas, toda esa gente que trabaja en los movimientos sociales. Obviamente el tema del movimiento obrero es fundamental porque antes lo hablamos con un camarada, que es en las fábricas, ¿no? Es en los tajos donde se da conflicto real entre la burguesía, entre la oligarquía y los trabajadores, y ahí es donde se debe dar la batalla principal. En el plano sindical, en el plano de los centros de trabajo, donde el partido debería intentar por todos sus medios volver a tener células. Y bueno, en definitiva es eso, ¿no? Conseguir que el partido consiga tener la capacidad cuantitativa, pero también cualitativa de ser referente para los trabajadores, de tener la capacidad de elevar las reivindicaciones de los diferentes movimientos sociales, del movimiento obrero, desde las reivindicaciones parciales, sectoriales, a la reivindicación que es derribar el sistema, ¿no? Y poder encauzar todos esos movimientos hacia una misma meta que es la construcción del socialismo, que por cierto, obviamente ahora también está más claro que nunca que sigue siendo
necesario. Y si para los obreros, para los trabajadores, para los sectores populares de la sociedad española es imprescindible que vuelva a existir un partido comunista fuerte, bien organizado, con capacidad real de incidir en la sociedad, en la marcha política del país, más lo es para los jóvenes. No me voy a meter a describir cuál es la situación actual de la juventud, pero sí para los trabajadores es mala, para los jóvenes directamente es una situación apocalíptica prácticamente. Se nos ha expulsado totalmente del mercado laboral, se nos pretende expulsar y ya se nos está expulsando del sistema educativo, incluso se quiere dejar a grandes sectores de la juventud sin derecho a estar en la seguridad social, y se nos encamina a la opción a la elección entre miseria y explotación, y si no, siempre nos queda el ser, como decía no sé quién del gobierno, pues aventureros e irnos por ahí, ¿no? Exiliados por motivos económicos y punto, ¿no? Y aguantarse. Entonces yo creo que, bueno, quiero decir aquí, como siempre decimos, que nuestro compromiso por parte de la Junta CPV con la reconstrucción del partido sigue tan fuerte como siempre, ¿no? Y yo que estuve el año pasado en Portugal, tuve la suerte de poder ser uno de los últimos Erasmus, ¿no? que va a haber en este país. Pues allí la Juventud Comunista tiene un lema muy bonito, ¿no? Que es que el PCP, el Partido Comunista de Portugal, es el partido de la juventud. Y yo creo que si el proceso de reconstrucción del partido, con los esfuerzos que tantos camaradas a lo largo y ancho de todo el Estado español, en tantas agrupaciones como la de Paterna, como la de muchos otros pueblos, barrios, llega a buen puerto y conseguimos levantar al partido definitivamente, pues conseguiremos que el partido sea también el partido de los jóvenes, ¿no? Y ya está. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a este magnífico acto de debate político y de organización política y de un partido. El título de esta charla da para muchas charlas, la verdad. Y muchas charlas quiere decir formación. Tal como decía el camarada, ¿no? En el sentido de una formación libresca, solamente ilustrada de las grandes personalidades del movimiento comunista y del movimiento socialista, sino la formación para conocer qué hay en el mundo, cómo abordar lo que hay en el mundo, cómo conocerlo a fondo, y a partir de aquí, qué hacer para cambiarlo. Intentaré dar algunos elementos. El Partido Comunista de España, los partidos comunistas, nacimos después de una tradición colectiva y un gran error político. Voy a ser suave en la expresión, gran error político. La Internacional Socialdemócrata, antes de la Primera Guerra Mundial, había dicho que si los capitalistas de cada uno de los países intentaban unas guerras de unos países contra otros, los socialdemócratas, que es como se llamaba todo el mundo en aquel momento, comunistas incluidos, que estábamos dentro, los socialdemócratas nos negaríamos a aprobar, ¿Se tiene que cerrar del todo? Lo mejor es apagarlos. Apagarlo. No sé, a lo mejor es este. Digo yo, pero no En cualquier caso ha sido Jaime. esta se apaga y todo. Es decir, se aprobó que si los gobiernos burgueses de cada uno de los países aprobaban ir a una guerra, los socialdemócratas, la izquierda tenía que negarse a aprobar los presupuestos de guerra, porque esto era enfrentar a los trabajadores de un país contra los trabajadores de otro país. Tiene sentido. La Primera Guerra Mundial, por eso yo hablo de nacimos fruto de una tradición colectiva y de un error político. Los partidos socialdemócratas en cada país votaron los presupuestos de guerra de cada uno de los países. Y la Primera Guerra Mundial era una guerra, como todas, de intereses capitalistas, de dominio. Dominio territorial
para defender sus propios intereses capitalistas. Era el patriotismo de la clase nacional dominante, el que se calificó en una política el patriotismo que es el último refugio de los canallas, en la película bonita contra la guerra, precisamente. Patriotismo de la clase nacional dominante que consiguió incorporar a los trabajadores de un país en una guerra contra los trabajadores de los otros países. Por tanto, se demostró en aquel momento la mendicidad moral y política de la izquierda de aquel momento, de lo que se llamaba la izquierda social democrática. Triunfó, en definitiva, la guerra contra la paz. Triunfó el nacionalismo, burgués, patriotero, contra el internacionalismo de los pueblos, de la clase trabajadora. Fue un golpe doble a la fraternidad de los pueblos, ya no soy yo, a la fraternidad de los pueblos y a la revolución social, con las dos cosas. En un principio del siglo XX, que empezaba un proceso revolucionario muy fuerte, movimientos muy fuertes en todo el mundo. Casi un siglo después, pasado casi un siglo, bueno, desde que se aprobó esto por parte de la socialdemocracia del momento, ya ha pasado un siglo. Y la pregunta absolutamente recurrente o retórica es: ¿son nuestras ideas caducas? A pesar de los fracasos que ha habido en nombre del socialismo, a pesar del derrumbe de la Unión Soviética, que hizo la primera revolución socialista en el mundo, yo afirmo rotundamente no. Y voy a ilustrar este no con mi experiencia desde los años 80 hasta aquí, para no ir remontarme tan lejos. Es la historia y el futuro del PC, pero no se puede porque he dicho antes ya que esto da para el título de la charla, da para muchas charlas, pero tenéis que ir haciéndolas poquito a poco. El PC luchó casi en solitario aquí en este país durante un largo periodo después de la derrota de la Segunda República. La derrota de los comunistas, de los socialistas, de los republicanos, etc. Hubo una acción por parte de los militantes del PC ininterrumpida. No se interrumpió nunca. Siempre estuvieron en la cárcel, en la calle, en los centros de trabajo, salió el Mundo Verde desde el primer momento, etcétera, etcétera, repartiendo el Mundo Verde. Una represión feroz. Una represión feroz con asesinatos, condenas a muerte, torturas, años inacabables de cárcel, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a mitificar las luchas de entonces, pero las luchas de la minoría, debemos recordarlo, porque a veces cuando se habla del pueblo, se habla muy ligeramente del pueblo, como si todo el pueblo fuera magnífico, revolucionario, no. El pueblo o es pueblo consciente, que tiene ideas, que tiene conocimiento de lo que pasa en el mundo, o este pueblo, masa, puede ser engañado y ir detrás de cualquier bandera, como estamos viendo en este momento en muchos países. En Francia, por ejemplo, barrios donde el Partido Comunista y el Partido Socialista eran mayoritarios, en estos momentos están votando a Le Pen, es decir, al fascismo francés. O en Grecia, para ir más lejos. Aquí, de momento, todo esto se subsume en el PP, que es una trampa de todo. Dentro del PP está todo. De momento se queda aquí. No sabe, no surge un partido fascista directamente fuerte. Por tanto, no mitificar las luchas, éramos una minoría. Pero con esta minoría conseguimos conquistas sociales y laborales importantes. Importantes. Creamos comisiones obreras, que fue un movimiento muy genuino, no era un sindicato, que desarrolló todos los programas reivindicativos en las empresas y conquistó cosas importantes en el terreno laboral, en el terreno económico y en el terreno social. Actuamos muy fuertemente en el movimiento universitario y se creó un movimiento potente, no solamente el Sindicato Democrático de Estudiantes, sino un movimiento que iba más allá de todo esto. Creamos un movimiento social muy fuerte, principalmente el movimiento asociativo, en el cual hemos retrocedido, no voy a decir siglos, pero décadas. ¿Por
porque el Partido Comunista, los comunistas, los amigos de los comunistas, los simpatizantes de los comunistas y la gente de izquierda, éramos los que estábamos dirigiendo y organizando estos movimientos asociativos. En estos momentos ha entrado muy fuertemente, incluso en barrios donde la clase trabajadora tiene una potencia extraordinaria, está entrando a la derecha. Está entrando a la derecha. Por tanto, son elementos para reflexionar. No hubo ruptura democrática en nuestro país, y no hubo ruptura democrática y tampoco hubo un proceso constituyente de masas. Lo que se intenta plantear ahora, debe haber un proceso constituyente que recoja lo que son todas las reivindicaciones que nacen de los movimientos que hay en la sociedad, de los movimientos que luchan por sus propias reivindicaciones, por pan, por el trabajo y por 50.000 cosas más. Podemos hacer converger en un proceso constituyente que diga, señores, estamos hartos de este sistema político, queremos otra cosa, un proceso constituyente. Y no hubo ruptura democrática porque también partíamos a veces de un triunfalismo exagerado. Nos pensábamos que cuatro patadas en el suelo iba a caer el franquismo. El franquismo ya no lo apoyaba en aquellos momentos ni el gran capital, porque no le interesaba. No le interesaba el franquismo, porque le costaba caro, porque había huelgas muy fuertes que al convertirse en huelgas también contra el franquismo, las que potenciaban los comunistas y otros sectores de la izquierda, eran huelgas que representaban una merma para los intereses de los grandes empresarios. Es decir, ya no interesaba tampoco. Pero ¿a quién interesaba? Hombre, ahora están saliendo unos maravillosos documentos informativos, que muchos no los conocían, que dicen que los Estados Unidos de América, a través de tal cual los dirigentes de los Estados Unidos, intervenían directamente al lado del monarca actual, al lado del Partido Socialista de aquella época, que no existía, la práctica real no existía, la práctica real no, la lucha real de la calle no existía. Es decir, que ponían en marcha toda una serie de acciones para que el cambio que se produjera en España, que era irreversible, no llevara a un proceso en el cual la izquierda, y muy especialmente los comunistas, tuviéramos una mayoría. Claro, fue una desilusión grande, una frustración cuando las primeras elecciones del 77 el Partido Comunista de España tuvo el 9,3%, si no recuerdo mal, 9,3% de los votos. Pero es que las clases dominantes a nivel interno y las clases dominantes a nivel europeo e internacional se estaban moviendo como pez en el agua para intentar cortarnos el paso y para poner en marcha un tipo de democracia representativa que no lesionara ni cuestionara los intereses del capital en España. Y fruto de todo esto, de esas debilidades, de nuestra propia debilidad, hubo un pacto constitucional. Cuando analizamos el pacto constitucional por la Constitución del 78, debemos hacerlo a la luz de 35 años transcurridos, porque a veces tenemos un poco, como diría yo, la tentación de decir es que aquellas cosas se hicieron tan mal, y teníamos que haber hecho esto, aquello, lo más allá. Bueno, era difícil cuando lo veíamos entonces. Yo me recuerdo que nosotros, todavía no legalizado el sindicato de comisiones obreras, teníamos una sede en Barcelona, en la calle Bailén, de las comisiones obreras, Comisión Obrera Nacional de Cataluña, teníamos una sede y una noche del mes de enero, el 77, nos comunican que en Madrid han asesinado a los abogados de Atocha. Inmediatamente, claro, no es la misma sensación que podemos tener ahora que la que había ahora. Tanto, un pacto constitucional que se tiene que ver a la luz de los acontecimientos. Debemos ser críticos con aquello y autocríticos, pero al mismo tiempo tener en cuenta el tiempo transcurrido, no dejarnos llevar. Previo a todo esto, a este pacto constitucional, hubo los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa que se produjeron en septiembre del 77, en un año que en este país íbamos a superar ampliamente el 30% de la inflación. Claro, un país que vive un proceso de cambio, llamadle como queráis.
un proceso de transición, Puerto Francia, ¿no?, que tiene más de un 30% de inflación, le une a los peligros inherentes a esta situación, a una parte del fascismo todavía vivo en el ejército y en todas partes, no es que haya muerto del todo, pero entonces estaba todavía vivo y coleando, y claro, se planteaba qué hacer en este momento. Y se hicieron los pactos de la Moncloa. De los pactos de la Moncloa se hizo, lo debo decir ahora, y este es el elemento autocrítico, de una necesidad, que vamos a decir que podía ser objetivo, se hizo virtud. ¿Cómo se explica? Desde Marcelino Camacho, pasando por mí, pasando por López Pula, que antes me han hablado de él, pasando por todos los dirigentes. A veces íbamos, y los economistas del partido, con la pizarra, íbamos a explicar a los trabajadores grandes de las asambleas de las empresas, de las asambleas de los barrios, íbamos a explicar las grandes bondades del pacto, de los pactos por la muerte. En vez de decir, mirad, las cosas están muy duras, ha sido necesario hacerlo, o ha sido imprescindible, también se puede decir eso, pero esto no tiene ninguna otra virtualidad que hacer frente a esta situación difícil ahora, pero recomponer las fuerzas inmediatamente. Lo más grave de estos pactos de la Moncloa y del pacto constitucional no fue una acción determinada, el firmar los pactos. Lo más grave fue la ideología, entre comillas, y el discurso que se vendió detrás de esta ideología, el discurso. Yo me acuerdo que en la sede del PSU, Partido Socialista Unificado de Cataluña, en Barcelona, que estaba en la Plaza San Jaime, Ayuntamiento, hicimos una reunión del Comité Central del PSU y vino Santiago Carrillo en nombre del PC, como venía siempre el dirigente del PC. Y la verdad que nos vendió los pactos de la Moncloa casi como la autopista al socialismo. Lo que digo no me lo invento. Sus palabras textuales están grabadas, porque entonces en el PSU y en el PC se grababa todo y están en el archivo histórico de la Generalitat de Cataluña. O sea, yo no me invento nada, ¿no? Y que, bueno, Suárez no era comunista, pero y que conste que yo a Suárez lo valoro mucho más que a otros, ¿no? Al menos tuvo la valentía en aquel momento que otros no tuvieron. Pero las cosas son como son. Suárez era una ideología, era otra historia, era nosotros. Bueno, luego se lo cepillaron porque fue demasiado lejos, también se lo cepillaron ellos mismos. Por tanto, se hacía un análisis sobre estructura por parte de la dirección del partido, por arriba. Con muchos pajaritos, todo iba muy bien, para que luego avanzaríamos extraordinariamente. Es decir, lo que yo llamaría el ilusionismo político, que tuvo incluso una expresión en un libro que se llamó Eurocomunismo o Estado, como vía al socialismo, escrito por Santiago Carrillo Solares. Bueno, ilusionismo. Pero claro, muchos pues íbamos siguiendo, les pedimos esto, es que la dirección de un partido, un secretario general era algo importante, en la línea de los comunistas y tal. Y luego hubo el abandono innecesario de historia y símbolos. Santiago Carrillo, como secretario general del PC, anunció en una universidad norteamericana, en los Estados Unidos, que el Partido Comunista de España iba a liquidar el marxismo-leninismo. En el momento de la transición, al votarse la Constitución y tal, pues yo creo que se aceptó innecesariamente, el Partido Socialista no lo hizo, ya la bandera monárquica como tal. Podríamos haber sido respetuosos con el momento, entendiendo que la relación de fuerzas no nos era favorable, pero no era necesario hacer más gestos fuera de todo esto para inmediatamente que tuviéramos ocasión de recuperar el hilo conductor de la historia. Y el hilo conductor de la historia, esa transición, nos ha costado menos, no sé, 25 años. Volverlo a recuperar. Perder el miedo a pronunciar la palabra república. Hablar de republicanismo. Hemos ido perdiendo miedo, pero al cabo de 25 años. Por tanto, todo ello, ese
conjunto de cosas produjo dentro del PC un principio de enfrentamiento y fragmentación. Había cosas excesivamente dispares. Y se puso en marcha la crisis en el PC y en el PSU, o en el PSU y en el PP. Hasta el punto de llegar al 9º Congreso, donde se debatía el tema del feminismo, Camilo ya lo había dicho antes, de los Estados Unidos, y en el 9º Congreso del PC se debatía el tema del feminismo. Nosotros en el Congreso previo del PSU, en el Congreso previo al 9º Congreso del PC, aprobamos una formulación que decía que el PSU es un partido que se basa en los principios del marxismo, del leninismo y de otras aportaciones de la práctica y del pensamiento revolucionarios, pensando que esto podía subsanar la historia y podíamos llegar a un acuerdo. No se llegó a un acuerdo. Esto es, a grandes rasgos, la historia hasta el momento de la ruptura. Previo al 10º Congreso, que es a partir del 10º Congreso, cuando la dirección que encabezaba Santiago Carrillo quedó en minoría, por pocos votos, pero quedó en minoría. Entonces, de muy poco tiempo, Santiago Carrillo se separó y creó el Partido del Trabajo Unidad de los Comunistas, y al mismo tiempo de este 10º Congreso también salió posteriormente el PCP, dirigido por Ignacio Gallego. Es curioso como el nombre de la unidad y la pureza, a veces la pureza comunista, revolucionaria, se rompe todo. Es como si tuviéramos que empezar cada vez de nuevo. No, esto no me gusta. Lo que decía Carlos. Vamos a debatir a fondo todas las cosas, todas, lo que decía el compañero. Y luego, después de debatirlo, vamos a poner de acuerdo cómo lo aplicamos. Si yo no estoy tan convencido de la medida, a lo mejor no lo aplicaré con tanto entusiasmo como otro que está convencido de la medida, pero no la contestaré. No protestaré contra esta medida. No me pondré en contra de esta medida, porque es una decisión democrática que ha tomado el partido. Es decir, que tenemos que ir con mucho tiempo con estas cosas, en el momento de un debate como el que se presenta ahora de cara al próximo Congreso. En 1980, o en la década que empieza en 1980, entramos también en la década del neoliberalismo más duro, es decir, el capitalismo más duro, que se ha conocido en el siglo XX. Es la década de Reagan, los Estados Unidos de América, guerra y neoliberalismo, de Thatcher en Gran Bretaña, pero al mismo tiempo con la paradoja, o no, de que inmediatamente que ganó Blair las elecciones después de Thatcher, hizo exactamente la misma política que la Thatcher sin corregir absolutamente nada. Y además implicó al país en una política neoliberal, liquidación de sindicatos, procesos bélicos, etcétera, etcétera. En esa década es la década de la privatización de prácticamente todo lo que se podía privatizar, de la reducción del Estado a un Estado mínimo. ¿Para qué? Para que el socialismo fuera para el capital. Cuando el capital no tiene beneficios y tiene pérdidas, viene el Estado y aplica el socialismo al capital. Le saca las castañas del fuego, como está pasando ahora con la banca, aquí y en todo Europa. Y el neoliberalismo o el capitalismo más brutal para el mundo del trabajo, para los trabajadores. Esto es lo que pasó, que se puso en marcha en esta época, durante toda la década de los 80. En España todo esto va precedido de un elemento que creo que es importante. Llega el Partido Socialista al gobierno y dice que va a modernizar España. Y empieza modernizando, liquidando sectores enteros de la producción de los servicios. Siempre el PSOE, estoy hablando del PSOE, de Boyer, de Solchaga, etcétera, etcétera, siempre de acuerdo de Felipe González, que no le ha ido mal en el mundo de la política y de los negocios, no le va nada mal, mirar todas las cuentas corrientes que tienen todas partes. Siempre de acuerdo con el capital, siempre se ponían de acuerdo con el capital. Eso de Zapatero sentándose con los banqueros, sentándose con Botín y
muy amigablemente, viene de lejos, no es de Zapatero, viene de lejos. En España, al mismo tiempo que se hace todo eso, cuando ya ganó las elecciones del PSOE, se vacía la Constitución de todo lo social. Por eso hablamos de que esta Constitución está vacía, porque lo social de la Constitución es pura retórica que ha dado paso a un bipartidismo, no perfecto, pero un bipartidismo fuerte, que es lo que se ha repartido el poder durante ese tiempo. Tú gobiernas y luego gobernaré yo, pero vamos a gobernar con las líneas centrales de una misma política. Luego vamos a cambiar matices. Unos haremos una política un poco más social, más asistencial y otros menos. Bueno, bipartidismo. Pero además con una ley electoral que es de juzgado de guardia. Una ley electoral que salió uno de los que participaron en la elaboración de la Constitución de la OCDE, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que hace muy poco dijo que en una charla, en un debate que estaba presente Carrillo, dijo... ¿Ha hecho daño? El material de vida. ¿Se ha hecho daño? Ya está. ¿Estamos bien? ¿Se ha hecho daño a nadie? Bueno, la ley electoral no es necesaria que lo aplique, vamos a ver. El PC primero y luego Izquierda Unida tendríamos que tener, pues yo qué sé, un 60, depende de los momentos, pero entre 40 y un 70% más de diputados y tal. Y esto es importante, porque luego mucha gente dice, bueno, pero vosotros qué vais a cambiar si sois muy poquitos en las instituciones. Claro, eso tiene importancia para la gente normal y corriente, también para la gente de izquierdas, que quiere creer en nosotros. Es en este proceso también que se desinflan varios impulsos históricos. Uno es el del PC, con todas esas crisis internas. El otro es progresivamente, aunque bastante más lejos, el impulso que tenía Comisiones Obreras en el movimiento obrero. Un impulso fuerte, que venía de su nacimiento, en circunstancias muy difíciles. Y se desinflan varios impulsos, que quiere decir que se desinflan ideas, convicciones, organización y una vocación internacionalista muy superior a la que hay ahora. Y todo esto en conjunto, este vacío, hincha el nacionalismo en este país. Yo, como tengo una experiencia muy concreta, que es la de Cataluña, os puedo decir que en la medida que avanzaba el desastre del PSU, la crisis del PSU, el retroceso del PSU, avanzaba el nacionalismo. Jordi Pujol, que gobernó Cataluña durante 23 años como presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, Convergència i Unió, fueron el tercer o cuarto partido político en las primeras elecciones generales. El primero fue el UCD, PSOE, y muy cerca del PSOE nosotros, PSU, con casi un 20% de votos, y luego venía ya con un 16%, un 16,5%, Convergència i Unió. Pero progresivamente, en la medida que se van vaciando de ideas de izquierda en España y en Cataluña, se va hinchando el nacionalismo. Y luego ya el hundimiento de la URSS, su momento, propicia más neoliberalismo, más nacionalismo y más pensamiento único a nivel universal. Ya no solo de aquí, refuerza los nacionalismos de aquí, pero refuerza los de Europa y los de todas partes. Y bueno, para no alargar más en esta parte, una crisis más grave que la que consideran la más grave de la historia de la economía y del capitalismo, que es la de 1929, mucho más grave. En este momento, en el mundo, la diferencia de entonces, que debían ser 2.500 millones de personas, en el mundo hay 7.000 millones de personas. Por tanto, las necesidades
crisis económica y social como te hacen. No. Es una crisis, lo que llaman ellos, una crisis sistémica del sistema, del régimen. Yo voy a afirmar con rotundidad, porque lo digo ya en todas partes de mi cama, que el capitalismo es un fracaso. El capitalismo como tal, en su vertiente más pura ya, el neoliberalismo, ha fracasado. Ahora bien, inmediatamente tengo que decir, ha fracasado pero no se cae. ¿Por qué? Porque no hay las fuerzas suficientes aquí en Europa y en el mundo para decirle, oiga, váyanse ustedes a su casa, que ya han hecho un servicio a la historia y están ahora destrozando a los países y a las personas. Mientras no haya esta fuerza, se mantendrá la victoria, se aguantará. Por tanto, debemos tenerlo muy presente en el momento que hablamos del partido, cómo reforzar el partido, su presencia en la calle, su presencia en los barrios, su relación con la gente. ¿Qué tipo de relación? ¿Para hacerles creer a la gente nuestras verdades absolutas o para ver cuáles son los problemas de la gente y decir, tenemos alternativas a tus problemas concretos, pero ten en cuenta que el sistema, este mismo sistema, puede empeorarlo todavía más, como intenté explicar inmediatamente? Pero, sí digo con claridad, el capitalismo es un fracaso. Destrozan la razón común, destrozan el sentido universal de la gente. Lo sustituyen, este sentido universal de la gente, por la globalización del dinero. Si tú tienes dinero en una cuenta, como se está viendo ahora, con los casos Bárcenas, con los casos de Convergencia y Unió, y con todo. Si tú tienes una cuenta en un momento determinado, donde haces un clic e inmediatamente esta cuenta te recorre el mundo y especula aquí, allá y lo demás allá. Eso sí es la globalización. Frente a la internacionalización que planteamos nosotros, la internacionalización solidaria, es la globalización del dinero. Pero además continúan haciendo, cada vez de forma más cruel, guerras de rapiña y de dominio. ¿Alguien se cree que las guerras estas, bueno, son un momento determinado? No. La guerra forma parte del ADN del capital. Las guerras se hacen o para utilizar armamento y conquistar territorios y conquistar y saquear, mejor dicho, países y conquistar riquezas, para todo eso. O si no se hace la guerra en un momento determinado, porque los otros son dóciles, las fábricas de armamento se ponen las botas vendiendo armamento, que al cabo de un tiempo tendrán que cambiar porque se habrá vuelto viejo, como está pasando ahora. Ah, no, los tanques esos son viejos, y los aviones aquellos, venga, vamos a cambiar, vamos a comprar aviones nuevos, tanques nuevos, armas nuevos, etcétera, etcétera. Aprovecho eso para decir que la aprobación por parte del gobierno de los Estados Unidos y por el presidente Premio Nobel de la Paz, Obama, de enviar ya más armas, porque están enviando a noche, más armas, a los que ellos llaman los rebeldes sirios, que son puramente mercenarios y terroristas. Enviar las armas es poner en marcha ya un definitivo polvorín en toda la zona si lo hacen así. Tengo que decirlo. Para hablar eso en concreto de la guerra y de lo que representa el capital con sus guerras de rapiña y de dominio. Estamos en otro momento, por tanto, por todo lo que he explicado, en otro momento histórico, en una nueva etapa de la lucha de clases. Tenemos que saberlo. Porque a veces, cuando hablamos, bueno, eso de la lucha de clases también es un concepto que hemos recuperado hace unos cuantos años y lo decimos libremente. Porque hasta hace unos pocos años casi lo decíamos cohibido, lucha de clases. Hombre, tuvieron que venir los grandes capitalistas internacionales, como es este gran millonario, uno de los millonarios más grandes del mundo, el Buffett norteamericano, que dijo, claro que existe una lucha de clases y la estamos ganando nosotros. Ellos lo tienen clarísimo, que hay lucha de clases y que la ganan. Y nosotros ahí, cohibidos, hombre, no hables de la lucha de clases, que asustaremos a la gente. Pues a la gente, si es necesario en un momento determinado, se la tiene que asustar. Y decirle, intentaré ahora explicarte por qué, decirle lo que le tengamos que decir. Y si hay lucha de clases, hay lucha de clases. Hay una lucha de clases en un momento, además, con cambios estructurales en la clase obrera. Yo cuando analizo qué es lo que hacen los sindicatos actualmente,
No voy a criticar a los sindicatos, que lo haga la derecha, voy a criticar desde mi posición del movimiento obrero, no los sindicatos, para entenderlos. Pero los sindicatos, yo no sé si entienden o no entienden o lo entendemos nosotros, que ha habido cambios fundamentales en el mercado de trabajo. El anterior, lo que se conocía como taylorismo o fordismo, el gran trabajo en cadena, que simboliza muy claramente aquella película de Charlotte, tiempos modernos, recordaremos, dándole a los tornillos y tal y cual. Esto está pasando en general. No quiero decir que todavía no haya trabajo de ese, todavía lo hay en las grandes empresas del automóvil, en las grandes empresas de producción de maquinaria pesada, etc. Todavía lo hay, pero ya no es lo mismo que a principios del siglo, ya está muy entrado ya al siglo XX, ya no es lo mismo. El trabajo ahora ya está más diversificado. Por ejemplo, hay tantos trabajadores en una gran superficie comercial como puede haber en una gran fábrica de entonces. Pero ¿cómo organizas? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo trabajar con esos trabajadores? Que incluso en muchos casos les prohíben la sindicación a sindicatos que no se plantean la revolución. Les prohíben. ¿Usted está afiliado a un sindicato? Sí, pues mira, no hay trabajo. Claro, la gente quiere trabajar y todo eso. Por tanto, tenemos que tener en cuenta en el momento de abordar los cambios que ha habido en la clase trabajadora para poder llegar a ellos. Poder llegar a ellos donde los puestos de trabajo, pero también las barriadas, pero también en estos movimientos que están en marcha, que llaman ahora las mareas de colores, etcétera, etcétera, que están en marcha, porque son gentes que plantean unas reivindicaciones concretas, que tienen unas necesidades, y nosotros tenemos que estar aquí organizando o ayudando a organizarse a esta gente. Y ya bien, hemos perdido capacidad de organizar. ¿Qué hacer ante esta situación? Yo voy a recordar unas palabras de Rosa Luxemburgo, gran teórica política y revolucionaria, Rosa Luxemburgo, asesinada por una parte de los socialdemócratas y la derecha alemana en 1919, junto al asesinato también de Karl Liebknecht, que era el compañero de luchas. Y decía Rosa Luxemburgo hace muchos años: la compenetración de las grandes masas populares con una meta que se sitúa más allá del orden establecido, la combinación de la lucha cotidiana con la transformación revolucionaria, he aquí la contradicción dialéctica del movimiento socialdemócrata. Entonces se llamaba socialdemocracia, ahora sería comunismo y otras hierbas, el cual consiguientemente ha de tratar de esquivar, para marchar hacia adelante, dos clases de escollos diferentes: el abandono de su carácter de movimiento de masas y el abandono del objetivo final. Es decir, no abandonar nunca el movimiento de masas como tal, que la gente se mueva, y el abandono del objetivo final, es decir, los objetivos finales, no únicamente las reivindicaciones en el momento. Y evitar otro escollo, la reducción a secta y el retroceso a movimiento reformista burgués, convertirse en un movimiento reformista que solo intenta cambiar algunas cosillas, una política existencial, pero nada más. Esta contradicción que señalaba Rosa Luxemburgo es nuestra contradicción hoy día. Es la contradicción objetiva de los movimientos revolucionarios. Frente a ello, ¿qué hacer? En primer lugar, tener un objetivo socialista. En segundo lugar, la organización de la gente. Organizarse. Sin organización, las ideas no sirven para nada. Pueden haber ideas brillantes, brillantísimas, fluyendo, corriendo, pero si no se organizan en la gente, si la gente no las hace suyas, si el pueblo no las hace suyas, si la juventud no las hace suyas, estas ideas no sirven para nada. Por tanto, hoy la propuesta comunista no puede ser solo defensiva y reivindicativa. Se tiene que defender que no se pierdan más los salarios, que no se pierdan más derechos, pero al mismo tiempo esto no es suficiente. A mí me parece muy bien esto que hacéis aquí en Paterna, esta plataforma de vivienda, trabajo y pan, punto otras cosas. Son cosas concretas. Vivienda, la gente necesita una vivienda para vivir. Trabajo, necesita trabajo, porque es que si no, no tiene vivienda y naturalmente no tiene pan. No tiene pan. Y en un país donde hay ya incluso muchos niños que no comen todo lo que deberían comer
y ya no voy a decir, ya no voy a extremarme y tal, pero no come lo que tendría que comer. En un país como este es necesario tener muy presente esto y es una buena propuesta para conectar con la gente, luchar con la gente. Pero la propuesta comunista debe ser total. La defensa de lo concreto, de esto que se ha perdido, de lo que no se debe perder, y de la lucha por estas cosas concretas, pan, trabajo, vivienda, pero al mismo tiempo para un cambio social y de régimen. Cambio social y de régimen. Decirle a la gente, explicarle, hacer pedagogía, enseñarle en estos movimientos, y cuando están en el movimiento, sí, todo esto vamos a defenderlo, vamos a luchar por estas reivindicaciones, vamos a intentar que no quiten más de lo que han quitado en pensiones, que el 57% de paro juvenil se vaya reduciendo, pero drásticamente en poco tiempo, con políticas concretas que se pongan en marcha en este país. Vamos a hacer todo esto, pero al mismo tiempo vamos a hacer un cambio social profundo. Y esto es una cosa que disuade a mucha gente, este sistema capitalista español y el capitalista general, pero sobre todo el español, que es donde vivimos y estamos, es el sistema más corrupto que ha conocido la historia. Es corrupto. El capitalismo siempre ha sido corrupto. Pero antes, al menos aprobaban leyes e intentaban que estas leyes suyas, para la defensa de sus intereses, pues habría de corrupción, pero que estas leyes, al menos, se aplicaran. Ahora no, les da lo mismo. Aplicar las leyes, garrotazo intentatiesco para los de abajo, y luego al mismo tiempo robo lo que puedo. Y si tengo que utilizar la política para robar, utilizo la política para robar. ¿Cómo está? No os voy a explicar nada más de todo lo que está ocurriendo ahora en todo el país. Nosotros nacimos para construir otra realidad. Nuestro proyecto lo forman teorías, ideas, una concepción del mundo, una determinada concepción del mundo, que es la concepción socialista, la más humana, una filosofía humana, y debo decir, además, debemos decirlo, una filosofía humana, optimista, creativa. No somos pesimistas de la historia, somos optimistas ante la historia, porque pensamos que la historia se puede cambiar. Pero al mismo tiempo debemos decir a la gente, porque no lo sabe, ningún pensamiento ha influido tanto en el siglo XX en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo como el pensamiento comunista, a pesar de nuestros fracasos, a pesar del derrumbe de la Unión Soviética, a pesar de muchos problemas y contradicciones que arrastra el movimiento comunista. Debemos decirlo con claridad. Ninguna idea, ninguna práctica, ningún sacrificio ha influido más en el cambio de las condiciones de vida y de trabajo de la gente como el pensamiento que representamos nosotros. Debemos estar orgullosos, no quedarnos aquí, pero explicar a la gente. Y si continuamos trabajando en esta línea y luchando, podemos conseguir muchas cosas. Porque, en definitiva, y no quisiera alargarme más, el siglo XXI, para culminar con esa explicación a la gente, pues socialista, os será más barbarie que la actual. Y lo digo con total contundencia, con claridad. No para alarmar a nadie, pero es socialista. Un mundo que he dicho antes de 7.000 millones de personas, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que haya un trabajo para todo el mundo, para que los pobres tengan un trabajo, para que haya una sanidad adecuada para todo el mundo, una educación adecuada para todo el mundo, para que no continuemos destruyendo la tierra, que es donde tenemos que vivir, para que no continuemos destruyendo? Y nos plantea el gran interrogante ante todo eso. Por eso yo hablo de un cambio de régimen, de régimen social, un cambio del sistema, todo. Nosotros defendemos la Tercera República Española de cara al futuro. Pero claro, una república que no es una república así porque somos partidarios de la república frente a la monarquía. Claro, somos partidarios. Pero no lo defendemos por eso, sino porque nuestro sentido republicano es revolucionario. Y es la columna vertebral de la acción comunista. Porque nuestro republicanismo se fundamenta en los intereses y derechos colectivos frente al clasismo, a las clases que impone el capitalismo. Las clases no las inventamos nosotros, no las imponemos nosotros.
las impone el capitalismo, que dice esta división. Yo me quedo con la riqueza y vosotros trabajáis para que yo me quede con la riqueza. Así de sencillo. Yo ya sé que es muy primitivo y que seguramente lo simplifico mucho, pero es así. En la práctica es así, y ahora lo vemos más que nunca. Por tanto, estas son nuestras tareas, unas tareas difíciles, duras, complicadas, porque esto quiere decir trabajar, organizar bien las cosas, pensarlas, hacer muchos debates, y muchas veces no tan ambiciosos como a lo mejor para abordar tantas cosas. A ver, 20 jóvenes, 10 jóvenes, 15 jóvenes, ¿cómo organizamos las cosas? Para cómo trabajáis en los movimientos. Vamos a ver cómo trabajamos todos los movimientos, cómo coordinamos los esfuerzos. ¿Cómo creamos partido? ¿Por qué no te apuntas al partido? Y creamos partido en tal sitio, que no hay partido, que no hay organización, al menos con pequeña estructura que empiece a funcionar y empiece a hacer cosas. Bueno, esto es en definitiva, os agradezco vuestra atención y perdonad si os he roto tres ídolos.